Bueno, bienvenidos a otro capítulo más de uno de los nuestros. Hoy vamos a hablar de Lessons of Darkness de Werner Herzog, 1992. Le ha salido bien a Aprendidita, la primera. increíble, Bueno, no yo lo puedo repitiendo creer. media hora. Raro. Werner Herzog, ¿no es? Warner. Volvió el mate. Vamos a hablar de algo diferente, un documental, la primera vez que tratamos un documental. Sí, yo sí. Y también la primera vez que hablamos de algo de Herzog, ¿no? Sí. Sí, yo había hablado Eh, una vez O nomás sea, de lo, una lo- peli. lo hemos comentado Sí, tanto con cosas. documentales en sí. general como a Herzog, pero no hemos hecho capítulo. ¿Ustedes ya habían visto cosas de Herzog? Poquito, Sí, ¿no? sí, yo creo que solo vi Aguirre, la cólera de Dios, que es como la más famosa al lado de Fitzcarraldo, capaz, de la parte de ficción, digamos. Sí. Y yo ya dije, o sea, os lo dije a vosotros en su día, me parece espectacular. O sea, me encanta Herzog. Solo con esa peli ya era como... Tiene una poesía visual, una narrativa que me atrae mucho. Y cuando comentamos de ver una peli de Herzog, dijimos, vamos a probar un documental, porque Nico sí que había visto Grizzly Man, Yo también. tú Son también. la única que vi. Y Lessons of Darkness era, yo la tenía fichada porque Werner Herzog cuando nosotros hacíamos clase, vino a hacer una masterclass, que fue como experiencia increíble. Mostraron Y algunos mostraron clips. cachitos de toda su filmografía, pero de Lessons of Darkness también. Y era como, atrae mucho la imagen. Y dijimos, vamos a probar. Y es diferente cuanto menos. Claro, claro, tal cual. Por hacer una pequeña sinopsis, si es que se puede hacer una sinopsis, eh, es un acercamiento, digamos, un poquito a lo que es el conflicto alrededor de lo que, La del guerra del Golfo. petróleo, claro. O sea, es como él va a Kuwait, creo que es, a Ujú. grabar como lo que pasa después de la guerra del Golfo y cómo queda destruido todo. Y medio que se pone a grabar también esto del petróleo. Sí, Sí. sí, 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 sí. Una cosa muy Y rara. ahí agarrando un poco de imágenes de todo, sí que construye una idea que me parece que es uno de los grandes títulos de su filmografía, Lessons of Darkness, que retrata muy bien de lo que te va la peli. Y para mí está jugado muy interesante. El cómo estás viendo una cosa, pero está haciendo un retrato muy mental, digamos, y muy metafórico de un poco cómo es el ser humano y cuál es la catástrofe que genera el ser humano en el espacio que le rodea y demás. Creo que está muy interesante. Sí, a mí hay algo que me llamó la atención, justamente que es que la película trata un conflicto muy sensible, que se podría acercar, apela mucho el conflicto a lo que es el ser humano, tema que sí trata, pero me refiero también a, te puede acercar una emoción en particular, emociones fuertes, pero considero que la forma en la que está llevada la película es quizás más desde un plano existencial y mental que emocional. No es una película que te genere. Te va a generar cosas, por lo menos ahí ya hablando un poquito de mi punto Sí. subjetivo, ¿no? Pero sí que tiene momentos, sobre todo en las entrevistas y alguna cosa más, que te acercamos a la parte emocional. Pero lo otro es más como eso, como que te lleva más a pensar. Sí, es curioso. A mí me encanta cómo abre la película. La primera criatura que nos encontramos nos hace gestos con las manos. Estás viendo a un tipo que está apagando un incendio, Bombero. un bombero, sí, y dices, cómo la mirada de Herzog sobre la imagen, Mm. cómo te está hablando de un tema que es completamente diferente a lo que a priori podrías ver en las propias imágenes. Quiero decir, sí que la película tiene eso es agarrar un contexto histórico, un conflicto en concreto, y luego dices, tienes la ciudad, a mí el inicio me gusta mucho, lo de la ciudad, el antes y el después, el cómo acaba después de la guerra y demás, los capítulos están muy bien. Y luego se va a partir de Un poco antes de la un mitad. poco antes de la mitad, se va todo lo del petróleo. Y dices, es muy interesante que, por ejemplo, cualquier otro director hubiera tenido una mirada diferente, rollo de más física, de decir, bueno, vamos a ver el proceso de esta gente y demás. Y aquí sí lo tienes porque lo estás viendo, pero sin embargo, la mirada es completamente introspectiva de todo lo que ves. Y ahí el juego que te presenta la peli me parece muy interesante. Y es una peli hipnótica, lo digo mucho, es el Sí. ojo si vas con sueño. O sea, no te la Sí, ponga a las 12 de la noche porque es una peli que exige al espectador en ese sentido. Vas a ver planos aéreos, casi siempre, Sí, sí. de paisajes y de vez en cuando vas a escuchar la voz de Herzog Y haciendo a veces un poco de reflexiones. entrevista. Y 2 o 3 veces. Y eso, quieras o no, es un reto y a la vez me parece interesante porque
cada imagen que presenta después de la siguiente es atractiva visualmente. Que es complicado de hacer No, igual. no, Herzog tiene un Sí. ojo muy particular para filmar. O sea, yo por ejemplo el tercer documental que veo y los tres En han sido general, ¿no? bastante diferentes. No, no, yo Sí. he visto más de ustedes. El tercer documental de Herzog en el sentido de, por ejemplo, Grizzly Man, nunca ves a Herzog porque Grizzly Man se trabaja todo desde un material que él consigue, pero la voz de Herzog está presente en el 99% de Sí. los planos, digamos, porque él te está contando una historia. En cambio, el otro documental que vi de él, que no me acuerdo cómo verga se llama, saldrá por acá, eh, él sale en la película. Tipo, es como que Werner Herzog va a un lugar y lo están grabando y el documental es un poco de la experiencia de él, conociendo a esta Grabando. gente, grabando los volcanes y todas estas movidas. En cambio este es muchísimo más alejado, como dices tú, casi todos son tomas aéreas de helicópteros, porque no existían los drones, cosas así que dices, puta, qué raro es esto, de al principio también como de, yo había visto la parte del petróleo, entonces cuando arrancamos en la ciudad fue como, bueno, lleguemos al petróleo, ok, como que me estás contando acá. Y después, a mí me gusta mucho el tema de que está la estructura de la película, son como capítulos, ¿no? Sí. Y tienen todo esto, Herzog siempre lo tira un poco de que Herzog dice cosas que solamente Herzog puede decir y solamente quedan bien en sus películas. Tiene todo este, como todo este tono bíblico, onírico, súper denso de lo que quiere hablar, de los humanos. Como que, como dices tú, se toma un conflicto y no es que se meta, sino que se aleja y lo hace muchísimo más amplio como en la interpretación que cada uno puede sacar. A mí me gusta mucho la segunda mitad de la película. Mm. Pero al mismo tiempo pienso en la primera mitad de la película y digo, puta, es durísimo cuando te pone la entrevista de la madre o la entrevista de la otra chica con el hijo, que el hijo le dice yo no quiero aprender a Hablar hablar, que más. dice tío santo, o sea, como tanto el como... Pero no te dice nada más, es como de, es esto, y es duro, es muy duro. A mí algo que noté diferente justamente con Grizzly Man, que en su momento cuando la vi no conecté tanto con Grizzly Man, es que en Grizzly Man, como dijiste, está constantemente hablando Herzog y acá priman las imágenes. Mm. O sea, él entiende que tiene imágenes muy potentes, Y el son muy audio. potentes, Y y el 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 audio, audio sí. tiene una banda sonora muy Sí. particular, no es algo así que se le hizo al tuntún. Sí, 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 pero entiende la potencia de lo que está mostrando y elige momentos puntuales para hablar. Y justamente habla más a través de lo que se ve, de lo que te está enseñando, de lo que decide mostrar. Para mí, por ejemplo, sí que me pasó un poquito con la película que tardé un poquito en conectar en el principio, pero cuando llega el momento de que muestra las herramientas de tortura, Mm. es un plano en Ese el plano que es increíble. no hay palabras ni nada, simplemente estás viendo herramientas y se construye todo lo que puede llegar a decirte Herzog, no lo dice, se construye en la mente de uno. A Y, uno pone las palabras ahí. Y a partir de ahí fue donde realmente enganché con la película. y ahí hace una cosa muy interesante que es dotar a esa imagen de sonido ambiental. Porque se escuchan los pasos Sí, de él grabándolo, o del Sí, cámara que o fuera, el Foley. o lo que sea, ¿no? O el propio Foley puede ser. Sí, yo cuando lo escuché Pero es dije, interesante como que toda la película tienes tanto esta voz en off que está acompañando las imágenes o es una peli muy musical porque sí. está con música clásica constantemente. Y en ese momento, a mí también es el momento que dices, me acuerdo que por corte entra esa imagen porque te pone capítulo, no me acuerdo el nombre, y, Sí, y la el primera 2. imagen es las herramientas de tortura. Y dices, eso es durísimo, es un impacto muy fuerte. Y no te está enseñando nada. Es el propio espectador lo que está rellenando todos esos huecos. Y que lo junte con la entrevista, la primera entrevista, me parece durísimo. Es decir, Sí. no te lo voy a subtitular. No entiendes el idioma, pero lo estás entendiendo todo. sí, sí. Que está jugado increíble. Dice, aparte la propia mirada de justo antes de que la mujer empiece como a explicar un poco, a intentar explicar lo que le pasó a sus hijos y demás, Herzog ya te dice, ha encontrado su propia forma de comunicarse con nosotros. Y dice, no le hace falta entenderla. Y dices, es espectacular para el mensaje que quiere narrar en toda la película de él. Ese retrato humanista, un poco de la figura del ser humano, me parece que está muy jugada al nivel de... Siempre tenemos esto de los idiomas, del vamos a... O sea, no se va a lo fácil, quiero decir. Sí. Dices, esa regla universal que dice que nos podemos entender, al final las personas somos lo mismo, entonces creo que está muy bien jugado en eso. Inclusive eso también está presente desde el punto que el conflicto no está tratado desde ningún bando y ni siquiera se te explica en sí Porque toda la parte política que hay atrás de eso. O sea, Mm. si vos entras en la película sin saber de qué guerra te están hablando, puede ser
cualquiera. Es lo interesante y a la vez lo que para mí a veces cuando se va a tratar un conflicto es como por ahí más fácil ponerse un bando, sea el cual sea, o mostrarlos, más por un hecho de también de posicionarse uno y de lo que es la imagen de uno más que lo que está mostrando. Y para mí entiende muy bien el valor a lo que va, a que te va a hablar de la humanidad y que realmente no importa si es de un lado o del otro, o no intenta de quedar No, bien para unos o para otros, para el lado que quiere quedar bien. la película va a las víctimas, o sea, Claro, tranquilamente la primera víctima que se te muestra podría ser de un bando y la otra de otro bando y nunca te Sí. darías cuenta. Ese es el nivel de cómo lo trata Herzog, es más humanitaria la película en ese sentido. De hecho, cuando está la segunda entrevista... ¿qué más? ¿Qué te pasó? No sé, tanta mala porquería. Imposible hacer un capítulo serio, ¿eh? Pequeña pausa publicitaria. Aquí súper serio, reflexivo. Iván, el Chorré niño... toda la porquería esta que no anda. Es como lo que se ve en la película, las imágenes del petróleo y van sirviendo sus manos. No. Se fue así, se fue. ¿Qué iba a decir? Ah, sí, lo de la segunda, lo que comentabas un poco de esa despersonificación tanto de guerra como de bandos, como de cualquier elemento en ese sentido. Cuando tienes la segunda entrevista con la madre que el hijo no habla, no, en un grupo de soldados entraron en la casa, separan a los niños, le pisan la cabeza. Dices, eso te puede estar hablando como de, me da igual el país que sea, como de Estados Unidos, Sí. como de cualquier otro. Porque está muy bien jugado el, no te voy a dar contexto alguno. Aquí no hay empieza la película. Irak, no sé qué, no sé cuánto, tal grupo, tal no sé qué. O sea, no Sí. tienes ese tipo tan de Hollywood o de tipo de película de que te quiere personificar un poco más eso. Me parece que está muy bien jugado el... Podría estar, yo no lo sé porque no me he informado en ese sentido. Puede estar lo primero en un país y lo segundo en otro. Claro, eso Tranquilamente. Te lo prometo. Y probablemente yo creo que puede ser. Y también te acerca el momento de la. Volviendo al momento este de la herramienta de tortura, de no está filmado en un lugar que es un espacio oscuro con artilugios que no reconoces, son cosas cotidianas en el espacio más normal del mundo. Y de que ahí hayan pasado atrocidades, te da un escalofrío. Sí. Yo estuve investigando un poquito y medio como que entendí como que una de las razones que tenía Herzog para grabar esto era que era un poco una crítica, al final como que él se lo tomó como una crítica a los canales de televisión de cómo se cubrían las guerras, de cómo siempre se quedaban como en los actos violentos, en las explosiones, en esto, en lo otro, y nunca se retrataba pues la verdad de las víctimas, los niños, las mujeres, lo Las que pasa, consecuencias. las consecuencias de la guerra, y como que él aprovechó un poco eso, como decir, ok, vamos a aprovechar este proyecto para mostrar lo que de verdad pasa en una guerra, que es cuando demuestra la ciudad que cómo queda la ciudad después de la guerra, que dices, Dios, es que quedó destruida. Sí, da No, sensación la película de... sí, ahora que lo comentas, sí que tiene esa sensación de, por ejemplo, la Dana pasa, todo el mundo, todos los medios volcados, todo el mundo está volcado en eso. A la que pasa un tiempo, me olvido. Pero eso sigue ahí. Sí. Parece que Herzog esperó, se fueron todos y él fue. Claro, tiene un Da, poquito. da esa sensación. Sí. Como de dar voz a la gente que ya no tiene voz porque se la han quitado. Y también hablando de la segunda mitad más de la película, Sí. lo impactante que son las imágenes de todo lo que está relacionado a la extracción del petróleo y cómo sale el gas y cómo se incendia eso. Son 20 minutos prácticamente de Cine. música Sí. y eso filmado y nada más. Y lo ves y decís, es que parece el mismísimo infierno esto. Sí, De lo más valioso del mundo es lo más oscuro a la vez. A mí, me, Porque- a mí me gusta mucho la presentación de esa segunda mitad. Que te introduce el plano aéreo y el propio Herzog te dice, esto no es agua, esto es aceite negro que está reflejando el cielo. Sí. Y dices, es increíble a nivel reflexión lo que hay detrás de, aquí, de todo, ¿no? Y entonces tienes como toda esa presentación y cómo te aproxima hacia esas columnas de humo y luego entras ya un poco en el proceso. A mí me gusta mucho el ver el proceso de lo que pasan toda esta gente para apagar el fuego y de repente llegas a los últimos 10 minutos y un tipo coge un molotov y lo encienden otra vez. sin que- Y tienes la frase esta de Sí. esta gente que ha apagado esto lo está volviendo a encender para tener que apagarlo otra vez. Para tener otra vez algo para pagar. Para Sí, tener algo te lo que explica apagar. de una manera más poética que dices, Claro, "Es no, increíble". yo no soy Herzog, pero está increíble el cómo una locura. el delivery de esa frase y el impacto que te genera, porque creo que es lo último que escuchas Sí. en la película a nivel reflexivo, y te deja el último plano, que para mí me encanta, de esas tres
cortinas de fuego, digamos, esos tres fogones. Que hacen eco un poquito con el principio. Exactamente, y dices, es increíble. Es que es de nuevo, dices, yo me acuerdo que acabé la peli y dije, tío, esto, cualquier otro director te hace yo qué sé, un documental, pero del proceso, de cómo apaga, no sé qué. Y aquí dices, acabo de ver una cosa que visualmente es de una forma y te deja una sensación completamente diferente. Y está genial llevado, es increíble. Sí. A mí me gusta mucho el que se siente que es de Herzog. O sea, en el Sí. sentido de el ojo que tiene Herzog, que es el ojo de alguien, como él explicó, de Herzog cuando dio la masterclass dijo que tienes que ser una esponja, en el sentido tienes que absorber todo lo que puedas de diferentes artes, no nada más del cine, sino... Y yo cuando veo esto pienso, cuando veo hay un plano que es como una nube gigantesca negra y el fuego y todo, y digo, esto es el apocalipsis, o sea, estos son Sí. cuadros que he visto donde ves que Herzog tiene un ojo muy trabajado de alguien que ha visto muchas cosas. Tiene una fuerza, el que tú como ves, es como lo que estás viendo es como lo que yo pienso en mi cabeza que sea el apocalipsis, para que después de todo lo que acabas de ver, llega a lo que dice David, acabas de ver como lo peor, y viene un tipo, después de apagarlo, lo vuelven a aprender, cuando ese significado, con los primeros 20 minutos de la guerra, dices, hijo de puta, acaba de meterme un mensaje increíblemente sutil, pero está todo ahí. Sí. Sí, es muy bueno y también te habla de alguien que, a ver, la película en sí, en cuanto a la forma en que está realizada, es muy sencilla en cuanto a recursos. O sea, Un realmente, helicóptero, y hoy en día se podría unos hacer con un teles. dron. Y Todavía hay un son, montón. ¿qué fueron? Decía que eran dos personas, él y A ver, es un había, equipo más grande, había más pero equipo, pero rodando son claro. 2 o 3, sí. O sea, es un equipo de muy pocas personas, con muy poco, pero que decidido a irse al el fin del mundo prácticamente a ese punto. Y te habla también de que vos ves muy poco, pero para poder llegar a trabajar todo eso y tener esa idea, probablemente haya estado mucho. Y haya visto Sí. todo lo que nosotros No, la cantidad de no vimos. material que tiene que haber depurado Herzog, o sea, es lo que siempre decimos. Sí, es un documental, sí, pero un documental se graba muchísimo más que en ficción y se tiran un montón de... Y no solo lo que y se graba, Y seleccionan. también también de cómo eso. pensarlo. No, ya no solo eso, ya es está muy bien lo que hablamos siempre del Cinema Verité, vamos a coger la cámara, vámonos por ahí, pero hay que estructurar esto. Quiero decir, Ah, eso ya es otra cosa. a veces pasa que sí, que se va con una idea preconcebida un poco a la hora de hacer el documental, de vale, pues tengo una estructura, sé más o menos a lo que quiero ir, pero otras, que tiene pinta que es el caso, está pasando esto, vamos, y a partir de ahí con el material que tengo, vamos a hacer una reflexión y vamos a hacer el organizar todo ese material y darle una recontextualización es muy complicado, y Sí. aquí lo hace increíble. Y a Sí, mí, lo que comentabas de cuando empiezas a ver ese infierno en la Tierra, esas cortinas de humo, hay un momento en el que con un teleobjetivo tienes la pantalla llena de cortinas de humo, y en medio está el sol, pero la luz no pasa. Mm. Ves que está intentando pasar la luz, pero la cortina de humo se interpone por delante. Eso para mí define la peli, ese plano. Y me parece que está increíble. Y el ojo que tiene Herzog en el momento en el que llegas, la primera cosa que ves es la luz que no pasa, dices, está muy bien. Es de nuevo sí. cómo escoges el material para reforzar tus ideas. También el de tener tan claro lo que vas a filmar y el concepto y de buscar planos tesis de que Sí, realmente te estén hablando, porque sí, vamos a rodar de probablemente no sabía, no tenía una planta de cámara o lo que sea estructurado No. exactamente dónde iba a tirar, no lo sé, quizás sí, pero lo que sí tenía era muy claro las Que ideas. hay unos planos que son, o sea, de decir... Eso en el cine tiene que ser Sí, espectacular. yo también me quedo con la sensación de que, esta Quiero película en verlo en el cine me cine, gustaría sí. mucho. Veo un plano que está como uno de los bomberos, que es un trailer porque es como que un trailer de espaldas con murió el ahí. bicho. Sí, porque está como él así y hay como un brazo mecánico acá y dices, Sí, Dios santo, o sea, esto es increíble. Ese plano es increíble. Sí, no tiene sentido. O sea, de que si tú estás ahí físicamente, eh, no sería algo increíble ver cómo se mueve capaz una grúa. Es como algo que has visto un millón de veces. Pero es como lo filma Herzog, lo que le da El, como el- esa, no sí. sé, también el Es el fuego. momento, el plano y el Sí, objetivo. sí, Se nota mucho. Claro. sí. Y también el fuego, que es algo que es quizás de las cosas más hipnóticas para el ser humano de por sí. O sea, naturalmente. Bueno, habla el piromano. No, Ha pasado del agua al fuego. pero de una parte más instintiva, el fuego te lo podés quedar mirando y
La voy haciendo como que voy a aprender fuego algo. Mirando cómo arde un hospital. Con toda la gente adentro, ¿no? Por supuesto. Eh, pero bueno, no, es increíble. Sí. ¿Quieren ir redondeando? No sé cómo hablar de Imposible hablar en serio, boludo. No, no, Lo no. intentamos. Dura 5 minutos y se moja, luego si no... Por eso hay que hablar de Sonic. No, pero sí, queréis ir cerrando. A ver, al final es una peli que podéis ver, porque sé que hay gente que nos ve y a veces no ve las películas, aunque hablemos de Es ellas. una peli muy cortita. No, y está en Dura YouTube. 54 minutos. Está en YouTube. No la veáis, está en YouTube, correcto. No la veáis con sueño, eso sí. Sí. Pero es un ejercicio interesantísimo para mí de ver algo distinto, sobre todo porque tenemos público que ve muchas cosas diferentes Sí. y nosotros también en Es general. distinto, es distinto. Y es algo de lo que nunca hemos hablado, este tipo de peli. Entonces, para mí se va más a lo Tarkovsky en algunos Sí, momentos. sí, similar. Sí, es como ese tipo de cine, ¿no? Y me parece muy interesante. Y Ya vamos a hablar de Tarkovsky. sí. Y a mí, por ejemplo, ya cerrando, poniendo notas que solemos poner, yo le pongo el 9. A mí me gusta mucho. Bajo lo que quieres en la película, lo que es y el objetivo, me parece increíble. De hecho, no sé si tiene algún fallo, pero a lo mejor ya entra un poco del gusto. Digo, el 9 me parece que está muy bien. Igual que Aguirre, creo que también le di un 9 en su día. Pero me parece increíble. El talento que tiene Herzog para filmar es insano. O sea, Para contar historias también. lo que te evocan las imágenes. A mí sí que algo que me pasó con la peli, justamente, que un poquito lo mencioné al principio, de cuando la terminé, o sea, cuando la vi es como que no me removió tanto emocionalmente, más los momentos, sacando los momentos de la entrevista y tal, pero sí que una peli que fue como que la terminé y dije, ok, pero empezó a pasar el tiempo y la empecé a pensar más, entonces estoy ahí como decir, bueno, 8, 9 también le daría tranquilamente, quizá un 8 y la quiero volver a ver. Vale. Sí, yo también le puse un 8 más que nada porque dije, esto sería un 9 si lo veo en el cine. Sí, O sea, la misma sensación, ¿no? necesito realmente verla bien la película. Creo que diría que me gusta un poco más Grizzly Man porque es más mi mierda. En el sentido de la historia, y lo que Narrativa. me cuenta, es más narrativa. Pero esto me parece una locura. Me parece mucho mejor también que el otro documental que he visto de él. Y es Herzog. Siempre que veo algo de Herzog digo, ¿cómo me gusta lo que cuenta este señor mayor que Quizá anda no ahí era por tan la mayor vida? en ese momento. Sí, O más o menos igual, ¿no? Sí, era un señor mayor ya. Es como Scorsese siempre fue viejo. Claro. Es increíble, Iván. El Avatar, el fuego, agua, Pero, tierra. pero deja de echarte cosas que te vas a volver a No, echar. no, pero fue porque el piquito este tiene un punto que zafa y te. Sí. Siempre el piquito. ¿Cómo? No te regales. ¿Un piquito? ¿Cómo?